bueno, vamos a dejar este tema que va pegado con lo que vamos a tener a continuación, pero por el lado del monólogo terminarlo. Y me da muchísimo gusto saludar, como lo estamos haciendo cada 15 días. Estamos teniendo comunicación con mi querido Arsinoé. ¿Cómo estás, Arsinoé Orihuela? Bienvenido. Hola, Jonathan. Qué gusto saludarte. Otra vez, gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. A toda la audiencia resentida, Arsinoé. Oye, pues esta semana que está terminando ha sido el tema de todos, ¿no? De los medios de independientes, medios alternativos, también de los medios de la derecha. Ha sido todo lo que empezó con este proceso, la firma de este acuerdo, lo que se ha generado de en sí mismo, el acuerdo ya generó muchísimas cosas y muchísimas reacciones, incluso evidentemente al interior del propio partido, del propio movimiento y desde luego desde los equipos de las llamadas corcholatas. ¿Qué tienes que decir de inicio, Arsinoé, con respecto a el consejo que se llevó a cabo el domingo pasado, en donde se firma un acuerdo de unidad, en donde se ponen unas reglas, algunas recomendaciones? ¿Cómo lees o cómo te pareció este acuerdo de unidad que se firmó el domingo pasado? Pues bien, mi querido Jonathan, yo creo que fue forzadamente tersa, ¿sí? Pero genuinamente transparente, ¿no? Es decir, prevaleció la civilidad de los aspirantes, ¿no? Que es necesaria, a mi entender, una condición no negociable. Pero también es cierto que disfrazó las tensiones y hostilidades que se avecinan o que ya están en curso. Eso por un lado. Y por otro, creo que la definición y divulgación de los acuerdos da cuenta de un esfuerzo genuino por transparentar, despejar el ambiente de esas impurezas que ciertos actores pues, han insistido en introducir a la contienda, ¿no? Y es un mérito de la dirigencia del partido, de los órganos internos, naturalmente del Consejo Nacional, y evidentemente de la mediación del presidente que le sigue corrigiendo la plana a los discípulos. Pero en todo caso creo que todos se esmeraron en encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Que dirimiera disensos o bien que evitara rupturas anticipadas, ¿no? Y que más o menos atendieran las recomendaciones de los precandidatos, es decir, desde la renuncia al cargo, la aplicación de un cuestionario en lugar de una encuesta rígida, ¿no? El tema de la participación de las encuestadoras externas y la garantía, ¿no? De cargos de liderazgo a los perdedores de la encuesta en la composición del gobierno de 2024 en el escenario de que evidentemente Morena gane la elección, lo cual se antoja insalvable. Y en ese sentido, bueno, lo más valioso, relevante, ojo, es que se transfiere la responsabilidad de la limpieza e integridad del proceso a los propios aspirantes, ¿no? O sea, digo, ya el presidente les resolvió el tema de estos conatos de división, ¿sí? Allí está el instrumento de selección, ahora corresponde a los candidatos pues comportarse como personas íntegras de frente a la población, es decir, que el pueblo juzgue, ¿no? Esa es la consigna, que juzgue biografía, trayectoria, simpatía, proximidad con la gente, lealtad al programa. Y pues yo creo que esto es lo más importante, aunque algunos aspirantes no se den cuenta, el respeto a la palabra empeñada, ¿sí? O sea, todos suscribieron y firmaron el acuerdo. Entonces, está bajo observación ciudadana la honorabilidad de los aspirantes. Así que, digamos, el presidente ya les dejó allí el aparador y el mensaje es cuídenlo, respétenlo, honrenlo, ¿no? Realmente se ve que sí se contempló seriamente la idea de implementar el piso parejo y entiendo que no todos lo interpreten así, pero por ejemplo las instancias de debate que por ahí algunos reclamaban hubieran generado dinámicas
adversas, tóxicas, pues básicamente como las que el propio presidente sufrió cuando fue candidato presidencial, ¿no? Estamos aprendiendo de las lecciones. Allí sí vimos claramente una cargada de hostilidades contra el puntero, o en su defecto contra el favorito de la gente, ¿no? Y se abre la oportunidad en estos ejercicios de debate de introducir elementos que son exógenos a la estructura del Estado, ¿no? Perdón, del partido, como moderadores, que lo vimos en la elección del Estado de México, que pueden interferir en favor de alguno o alguna de los precandidatos. Es decir, hay una franja de la militancia que yo creo que no lo va a admitir, es decir, la pertinencia de excluir los debates, porque veían allí la posibilidad de achicar distancias, apostando, si tú quieres, por la estrategia de debilitar mediáticamente al puntero, ¿no? Pero al menos, es lo que yo pienso, hubiera generado un piso disparejo el debate, ¿no? Porque abría las puertas, como ya dije, a una posible emboscada, ¿no? De 5 contra 1, bueno, de 5 contra 1. Sí. Y bueno, el otro asunto, y que muchos no contemplan, pues es el riesgo de la violación del código, ¿no? De la ley de procedimientos electorales, perdón, que sería mucho más arriesgado si organizas ejercicios de debate de esa naturaleza. O sea, ya de por sí estás estirando la liga demasiado con digamos, la organización, celebración de las primarias fuera del tiempo oficial de precampaña. Sí, si tú quieres, se trata de blindar el proceso respetando pues, aspectos que explícitamente prohíben las leyes electorales, ¿no? Como la cuestión de evitar exposición pública en los grandes medios de comunicación, el uso de recursos públicos, en fin. Yo hubiera preferido, te lo digo honestamente, que se celebraran las internas hasta noviembre, que es cuando arrancan formalmente estos procesos, y además de ese modo se hubieran mantenido en el cargo, en los respectivos cargos, funcionarios que, pues, a mi juicio, son importantes para la estructura de gobierno. Pero bueno, siempre insiste el presidente que la política es tiempo, y que la política también es la elección entre dos inconvenientes, ¿no? Yo creo que era demasiado peligroso para la unidad de este frente amplísimo, ¿sí? Sí. Aplazar hasta el fin de año la definición de la candidatura. ¿Piensas que hay... Entre el fuego amigo, perdón, ya con eso cierro, entre el fuego amigo y los sabotajes de la oposición, digamos, la posibilidad de una elección más o menos apegada a la civilidad, pues hubiera sido virtualmente imposible si se posterga hasta noviembre. Entonces, lo que yo creo es que eligieron el riesgo de estirar la liga del marco legal en lugar de correr el riesgo del desmoronamiento de la coalición. Pero yo creo que ya estaba además Marcelo presionando bastante también, ¿no? Llegó un momento en el que ya se sentía una presión muy fuerte, sobre todo sobre ese punto de las renuncias. En parte creo que también fue para no, como tú dijiste, no provocar alguna ruptura, que Marcelo se quedara al interior. Y bueno, yo creo que se tuvieron que adelantar, pues por lo menos unos 2 meses, ¿no? Sí, por lo menos hay 3 meses, ¿no? O 3 meses. Creo que a partir de septiembre septiembre, octubre, ya pueden empezar a haber algunas definiciones de precandidaturas de acuerdo a los tiempos oficiales, y ya a partir de noviembre la selección, ¿no? Formal oficial del candidato de cada una de las siglas partidistas. Pero insisto, bien, sí, de acuerdo, se anticipa el proceso, entre otras cosas, por el riesgo de un resquebrajamiento de la coalición del Partido Movimiento Morena, que encabeza Morena. Bien, dos preguntas complicadas, Arsinúa. Yo sé que a ti te gustan las cosas de retos. Son dos preguntas muy importantes que se tienen que hacer porque vamos haciendo cortes de caja. Ha pasado ya algunos días desde que se firma este documento de acuerdo, de unidad, y ¿has visto tú a alguien mucho más gandalla que otro? ¿Cómo has visto los primeros días? No se han registrado todos. El primero fue registrarse, que además también fue el primero en renunciar, y el primero en registrarse fue Marcelo Ebrard. Por ese lado, ¿cómo has visto el comportamiento las primeras horas y los primeros días después de que, como tú bien lo dijiste, el presidente López Obrador les solucionara, ¿no?, la cuestión de la unidad, les resolviera ese problema que yo también, de hecho, veía que la dirigencia no sabía cómo hacerle, y que, bueno, tuvo que hacer una reunión el propio presidente con todos
y con todas para poder solucionar esa situación. Y por otro lado, otra pregunta también, y que me parece importante. ¿Tú crees que este proceso, digámosle, de precampaña, ¿no? De precampaña para ver quién es el coordinador en defensa de la 4T, para no caer en alguna cuestión ilegal también, ¿tú cómo ves? ¿Va a cambiar sustancialmente las cosas del panorama de los números y las estadísticas y las encuestas como las estamos viendo, en donde la mayoría apuntan a que Claudia Sheinbaum es la que tiene, bueno, pues el reconocimiento y que la gente quiere que ella sea la candidata del movimiento? Son dos preguntas. A ver, empezamos por la primera. ¿Cómo has visto el comportamiento? A ver, bueno, yo provengo de la escuela del Instituto Nacional de Formación Política, y lo que allí se nos enseñó es que uno no debe tomar partido así abiertamente en estos procesos internos, pero soy un analista político, entonces pues voy a decir las cosas tal como corresponden decirlas, ¿no? Entonces, básicamente, a ver, el acuerdo queda así. No habrá debates, ¿sí? Como ya dije. No se vale hacer campaña en medios abiertamente opositores o de derecha. Los aspirantes deben renunciar al respectivo cargo, y campaña austera, sin derroche de recursos públicos y a ras de suelo con la gente. Ahora, este acuerdo, el inciso dice textualmente que se evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios a la 4T y partidarios del viejo régimen. Yo escribí en Twitter que tiene por lo menos dos implicaciones valiosísimas, ¿no? Arrancarle a los dueños de los medios de comunicación la facultad de promover, imponer a un candidato. Ya vimos dónde llevó eso con Peña Nieto, que es el caso más extremo, si tú quieres. Y dos, que obliga a los aspirantes a bajar la política a ras de suelo, ¿sí? Tratando de honrar uno de los atributos esenciales del obradorismo, que es esta territorialización de la política por oposición, digamos, al uso de pantallas y herramientas digitales. Ahora, ya respondiendo puntualmente a la pregunta, muchos salieron a pegar el grito en el cielo, ¿no? Que el autoritarismo de negarles a los precandidatos la posibilidad de participar en ciertos espacios de la prensa, cuando es evidente que esto iba a favorecer a alguno de los candidatos, ¿no? Y es decir, no hay tal autoritarismo, empezando porque no hay castigos ni represalias institucionales, ¿no? O sea, por eso se llaman acuerdos, y este es el punto al que quiero llegar: acuerdos de civilidad intrapartidista, ¿sí? Es decir, en todo caso se delega a los aspirantes la responsabilidad de cuidar esta especie de normatividad no legal, ¿sí? Y la única sanción o penalización, si tú quieres, será la sanción popular, o sea, la sanción de los mexicanos, que podrán juzgar el comportamiento de los precandidatos, por ejemplo, ese comportamiento que tú señalas de gandallismo en el ejercicio de las encuestas, ¿sí? Es allí donde lo vamos a juzgar los mexicanos. Ahora, no le den tantas vueltas al asunto, o sea, ahora sí que, ¿para qué tanto brinco? Está un suelo tan parejo, ¿no? O sea, ¿para qué tanto brinco? Está un suelo tan parejo. A ver, el instrumento se diseñó para evitar lo más posible la injerencia de la oposición en el proceso, ¿sí? Porque, es decir, y aún así se van a meter, ¿no? Como decía el compañero Eder Guevara en una entrevista, es tan noble el instrumento de la encuesta que incorpora la opinión de la oposición, es decir, la encuesta es abierta. Entonces, y de carácter nacional, ¿no? Por cierto, pues yo creo que observo que ya sin ningún disimulo, la prensa y los sectores más afines al bloque conservador están apoyando, ¿no?, abiertamente ¿Ya a uno de los seis candidatos, por supuesto que sí, ¿no? Así que eso conviene advertirlo, ¿no? O sea, los que entonen la consigna del suelo parejo, ¿sí?, están acudiendo a la guerra sucia, punto, ¿sí? No es posible que en un país tan recalcitrantemente machista, ¿sí?, tres de los cinco candidatos varones, ¿sí?, con exposición pública nacional desde hace 25, 30 años, o sea, fíjate, lo delirante, le reclamen piso parejo a la única mujer de la contienda,
Sí. que por cierto tiene apenas 5 o 6 años de visibilidad nacional. Claro. ¿Sí me explico? O sea, Claro. digo, ¿sí se puede decir groserías en el programa? Sí, sí, O dilas. sea, no mamen. No mamen. O sea, insisto, ¿cómo es posible que en uno de los países más mundialmente reconocidos como machistas se le exija piso parejo a la única mujer de la contienda y además un grupo, ¿no? Una tanda de candidatos, todos ellos varones que llevan 30 años en la política, le pidan el piso parejo a una mujer que apenas lleva 5 o 6 años con presencia en el acontecer político nacional? O sea, es delirante, ¿no? Ahora, Ujú. yo te digo una cosa, acá sí ya no tanto como analista, sino como ciudadano, simpatizante, militante, la militancia va a aceptar el resultado del proceso interno de selección del Sí. candidato. Eso es un acuerdo inquebrantable. Mm. Pero, también nosotros tenemos que señalar, es nuestra responsabilidad, cuidar el proceso, ¿sí? Porque me temo que no todos están en la misma, en la misma sintonía, y me refiero a los aspirantes, no a la Sí. militancia. No todos están en la misma sintonía del respeto a los resultados del proceso de selección interna. Ahora, para cerrar, Arsinue, porque el tiempo se nos está terminando, ya se nos terminó, pero sí quisiera tu punto de vista, más allá de alguna conclusión rápida que tú también quieras dar, que no te haya yo preguntado, pero por otro lado ¿crees que este proceso en donde, bueno, pues ya vimos que muchos van a ir a los medios tradicionales que se pasan por el arco del triunfo, que además no siquiera es una regla, ¿no? Están ellos ahí dándoles a consideración evitar, ¿no? No es una prohibición tajante, y que van a empezar los recorridos, las precampañas, por decirlo así. ¿Crees que vaya a ser una precampaña bastante sucia por algunos de los actores, de los aspirantes? ¿Y tú crees que este proceso de aquí al momento en que se levante la encuesta y que se dé el resultado el 6 de septiembre vaya a mover en algo la estadística o los números de las encuestas, que claramente hay una definición sobre la persona que va arriba? Creo que va a ser un proceso muy cerrado, sí. Al final se va a cerrar. A ver, yo creo que es altamente probable que la coalición no se consiga sostener después de la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador de la escena, ¿sí? O sea, no hay ninguna garantía de continuidad de la coalición, es decir, de este frente amplísimo que fue, pues, básicamente una estrategia electoral, del orden electoral, para ganar la elección del 2018. No hay ninguna garantía. En ese sentido, los actores, digamos, dentro del partido que están más familiarizados, que fueron adiestrados, formados en el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Probablemente van a acudir a las viejas prácticas, para tratar de ganar preeminencia dentro del partido. Ahora, depende evidentemente mucho de la militancia, de las bases y de los simpatizantes y de los ciudadanos, que no se imponga esa forma de hacer política dentro del partido. Ahora, nosotros ya hemos dicho, porque ya lo hemos comentado en otros programas, la coalición o la composición de Morena es extraordinariamente heterogénea. Entonces eso evidentemente produce casi de manera irremediable conflictos. Ha sido la presencia conciliadora del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que ha evitado que se resquebraje, ¿no? ese frente amplísimo, esa coalición. Una vez que él no esté en el paisaje político, es muy difícil garantizar la continuidad de esa coalición, pero yo creo que en todo caso la apuesta era eso, porque Morena, partido, ha ido atravesando un proceso de autodepuración, ¿sí? O sea, lo vimos desde Lili Téllez, Germán Martínez, en fin, han habido figuras de menor rango, inclusive algunos de los opinadores. O sea, el propio partido va haciendo su proceso de limpieza y depuración, ¿no? Tratando de mantener siempre la congruencia política, ideológica, programática. Es decir, no se sacrifica ese renglón, que es lo esencial, lo central de este partido movimiento. Entonces,
pues vamos a ver cómo se perfilan. Yo dejo ahí el pronóstico reservado. Sí me gustaría nada más para cerrar. Rapidísimo. Rapidísimo. Hay básicamente tres propuestas, ¿no? Digamos, en el menú de opciones de la coalición para la alternancia, ¿no? Es decir, está la opción de la reconciliación, ¿sí? Lo hemos escuchado repetidamente en voz de Ricardo Monreal. Marcelo Ebrard no lo ha dicho así de manera explícita, pero sus coqueteos, digamos, con el establishment de la derecha apuntan en esa misma dirección. Luego está Fernández Noroña, que hace poco dijo en una entrevista que se necesita un presidente radical, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, esa otra variante. Y Adán y Claudia, ¿no? Que han representado, pues en cierto sentido, la garantía de relevo político con continuidad. Entonces, básicamente lo que se nos presenta a nosotros como electorado, como ciudadanos, son esas tres alternativas, ¿no? La del un corrimiento hacia el centro derecha, serían los conciliadores, ¿no? Un corrimiento hacia la izquierda de Morena, que sería pues el compañero radical, y otro par de candidatos que representan la continuidad sin corrimientos para ningún lado, que serían los continuadores, ¿no? Y que una de ellas, pues evidentemente es la favorita en las encuestas. Y un cachirul verde que nomás está ahí para cobrar canonjías, ¿no? Entonces son las principales fuerzas, digamos, que se alojan al interior del partido y que hoy están disputándose la sucesión. Muy interesante esta parte del corrimiento de lo que hablas. Ojalá y que en 15 días podamos hablar sobre en dónde está, hacia dónde llevó López Obrador en este espectro ideológico y cómo van representando las diferentes corcholatas cada uno de esos espacios. Pero lo hablaríamos, si te parece, dentro de 15 días, en donde yo ya iría avanzado este proceso y ya tendríamos más elementos para poder ir construyendo una mejor narrativa. Te agradezco muchísimo, Arsinoe, y nos vemos en 15 días. Al contrario, muchas gracias, Jonathan. Saludos al público. Que estés muy bien. Bueno, pues ahí estuvo Arsinoe. Nosotros el tiempo se nos terminó. Hasta el lunes a las 3 aquí en Resentidos por Sin Censura. Mi nombre es Jonathan.